Hola, buenas noches, queridos hermanos. Un gustazo estar aquí de vuelta con ustedes. Realmente agradecido con Dios en esta oportunidad maravillosa. Por favor, si me pueden aguardar. Muchas gracias, hermano. Mientras tanto, me escriben si sale bien y se oye bien. Ahora hago la transmisión en vivo y estoy con ustedes en un minuto. Gracias. Estamos saliendo al aire. Como les dije, un gusto estar aquí. Un placer realmente que podamos conectarnos de vuelta. Por favor, hermanos, si me dan un pequeño retorno de que estamos saliendo bien, alguno que me pueda escribir. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con una serie muy importante. Vamos a empezar con una serie muy importante hoy que se llama Del desierto al espíritu. Creo que gracias hermano, muchas gracias. Creo que es muy importante tocar este tema porque estamos viviendo un tiempo muy especial. Estamos viviendo, como todos sabemos, un tiempo en donde se están dando circunstancias muy, pero muy especiales. Y bueno, nosotros desde este punto de donde nos toca, realmente no pretendemos dar una enseñanza de maestro ni la solución con de ningún problema de lo que está aconteciendo a nivel mundial, pero sí queremos ser una luz de esperanza para la única iglesia de Jesucristo que hoy nos convoca a estar más unidos que nunca, a estar más firmes que nunca. Hoy nos convoca a entender un poco el desierto que el mundo está viviendo, por qué lo estamos viviendo y también a entender un poco cómo es posible que estemos pasando por tantas pruebas cuando inclusive algunos de mis hermanos me escriben y me dicen que se sienten un poco cansados porque hasta intentando ser luz y cumpliendo el, el plan de Dios, realmente estamos siendo muy fuertemente probados y salimos y entramos en una situación más complicada. Entonces abrimos hoy una serie muy importante, creo yo, que habla de lo que es el desierto. El desierto es un lugar árido, es un lugar difícil, es un lugar en donde quiero utilizar un poco la, la imaginación para que me acompañes un poco antes de introducirnos con el tema de hoy, para que me acompañe un poco en saber qué, qué significa esta serie que estamos empezando hoy. Hoy estamos intentando entender y comprender qué significa o por qué pasamos por el desierto para poder ser luz en el espíritu y poder hacer nuestra misión espiritual y nuestro propósito. ¿Y cómo eso influye? Bueno, en la invitación y en la carátula de la grabación se va a poder ver posteriormente para los que ven después, van a poder ver que van a poder ver después que hay tres jueves ya que está programado. Eso también es como un acto de fe para nosotros. Hemos programado 3 jueves en esta serie. El primer jueves habla del desierto al espíritu y no contaminarse. Tiene un significado muy especial y tiene una lectura base que vamos a estudiar hoy y que espero que sea realmente buenas noches. Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Y quiero que sea realmente algo que nos lleve a
a reflexionar, a recibir y a pasar un poco este estado de conciencia a un estado de conciencia más, más acorde al tiempo que estamos viviendo los cristianos ahora, ¿verdad? La segunda parte de esta serie habla de un estado de conciencia que no hay, esto ya habíamos hablado, pero vale la redundancia aclarar, no hay gloria sin desierto, no hay desierto sin gloria. El desierto es la preparación de la gloria de Dios. El desierto es un momento en que nos toca atravesar a todos, ¿verdad? En diferentes estados, en diferente nivel, por un propósito de Dios. Y ese propósito de Dios hoy lo vamos a estudiar para que ustedes comprendan realmente que esto no es casualidad, ni lo que te pasa no es casualidad, ni la circunstancia por la que te toca atravesar dentro de una circunstancia global, mundial, en tu familia, en tu país, en tu entorno personal, no es casualidad. Tiene un propósito de Dios. Y ese propósito de Dios tiene un inicio y un fin, ese desierto, y luego de ese desierto está un estado de conciencia superior. Un estado de conciencia superior que, como lo hablamos, es, Jesús dice, el que tiene oído que oiga, y todos tenemos oído, ¿verdad? Pero todos escuchamos, pero no todos oímos. O el que tiene ojo que vea. Resulta que todos tenemos ojos, pero tenemos ojos y oídos para un mundo netamente material, también para un mundo muy, muy emocional o circunstancial o coyuntural, pero no tenemos ojos espirituales abiertos, no tenemos oídos espirituales abiertos para poder escuchar y entender la palabra de Dios, que nos habla en textos actualísimos, en textos que son del día a día. Y como yo le expliqué, lo que hoy estamos estudiando acá es mi semana. Y encima lo que yo viví en esta semana, lo que voy a vivir la siguiente semana y lo que voy a vivir la siguiente semana, ya tengo esquematizado acá. Entonces, el primer día de hoy eh, vamos a estudiar el no contaminarse, lo que significa. Vamos a estudiar el próximo jueves del desierto al espíritu, en lo que se llama el episodio 2, que es el estado de conciencia, un estado de conciencia adquirido y elevado para entrar en otro desierto probablemente, o para poder, como se dice, eh, iniciar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero ahora bien, y hay una tercera fase que se llama del desierto al espíritu, pero el número 3, el episodio 3 es con el poder del espíritu. Esperemos que todo lo que estamos unidos hoy aquí, ya sea por el salón o por las redes sociales, y todos los que vean después, en 3 semanas más, estemos con el poder del espíritu en un nivel de conciencia superior, con los ojos espirituales abiertos y el oído espiritual abierto, ya sea para un nuevo desierto y una nueva batalla, o ya sea para iniciar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Acuérdense de que los discípulos estuvieron con Jesús 3 años. Y esos 3 años, ¿verdad? Sirvió para el discipulado de estos 12, que luego fue reemplazado uno, ¿verdad? Para que hasta hoy día sean testigos de la luz, ¿verdad? Y esos 3 años de preparación marcan un estado de conciencia, y ese estado de conciencia adquirido
de estos señores que son pescadores, recaudadores de impuestos, nadie muy especial. Sirve para que luego de los 3 años de convivencia con Cristo, hasta hoy día tengamos poder de luz, de amor, de sanación y de liberación en nuestra vida. Entonces, estos 3 años de enseñanza tienen un propósito. Estos 3 años de enseñanza se dan después de 40 días de Jesús en el desierto. Entonces, esos 40 días de Jesús en el desierto tienen un propósito para el Señor Jesús. Y ahora voy a tratar de explicar ese propósito brevemente como introducción para poder entrar de lleno en el tema. Jesús es Dios que se anonadó, adquirió cuerpo humano, y al adquirir cuerpo humano, él perdió, digamos, condición, se rebajó en su condición. Estamos hablando de conciencia y de nivel espiritual, ¿verdad? Entonces se anonadó, se bajó a la condición humana y fue tentado en todo, en todo. Te dije. Fue tentado en todo, disculpen, fue tentado en todo lo que es humano, salvo en el pecado, pero él no cometió pecado, pero fue tentado en todo, en la carne, sufrió en su ser la, ¿cómo se llama? La limitación del cuerpo y la tentación emocional, mental y también material. Entonces, como introducción, voy a leer una lectura de apoyo. Esta no es la lectura principal, muy cortita, y con la cual voy a cerrar la charla de hoy en el primer capítulo. Dice así, es de Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí que los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Y hubo una voz muy potente en los cielos que decía, este es mi Hijo muy amado en quien pongo complacencia. Entonces, con esta lectura estamos abriendo hoy, porque aunque Jesús, muchos dicen, bueno, pero él sabía que era Dios y no. Él luego de recibir este mensaje, que vos lo estás recibiendo hoy y que muchos lo van a recibir el día que vean esta charla, acá hay una aceptación, hay una muerte al mundo, que es el bautismo, ¿verdad? Y una aceptación de su vida, de su condición espiritual. Y cuando hay esa aceptación, entonces se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo muy amado. Pero luego él tiene que comprobar eso. Y por eso te invito en esta imaginaria que me acompañe un poco a, como nosotros en la zona tropical donde estamos, conocemos más de selva que de desierto, pero tenemos un lugar acá en el Paraguay que es bien difícil, es una mezcla de desierto con selva y es nuestro Chaco, pero bien profundo. Entonces, pongamos ahí una representación imaginaria en donde por arte del espíritu, vos, hermano, hermana que me estás escuchando, solo de repente te ves arrebatado y puesto en medio de la selva
cerca de la frontera con Bolivia. Entonces, en un lugar que vas a tener que estar un tiempo, en donde hay todo tipo de peligro, de alimaña, de la selva misma, de fieras salvajes, de serpientes, de cocodrilos, de leones. Ahí hay todo. Insectos muy venenosos. Y también hay poca agua, también hay poca comida. Bueno, y resulta que tenés que sobrevivir 3 días, o 2, o 1, o lo que sea, o 40. Entonces, en esa imaginaria, yo sé que de los pocos que estamos aquí, y le decía ayer en una prédica en un grupo, yo le conozco a personas que van a cortar la maleza, van a limpiar un poco, van a hacerse una escoba de los yuyos y van a hacer como un pequeño hábitat. Inclusive pueden llegar a buscarse una cama en un árbol, buscar algunas frutas y van a intentar una supervivencia humana y creo que lo van a lograr con ese ímpetu que le conozco a algunas personas, incluso acá veo algunas que están conocidas, que, que yo le pongo una ficha que sí van a lograr, ¿verdad? Pero se necesita saber quién sos, se necesita comprobar tu fe en ese momento, en esa imaginaria, en ese contexto que te estoy poniendo. Necesitamos probar tu fe. Perdón. Necesitamos probar tu fe, necesitamos probar nuestra fe y saber quiénes somos, recuperar nuestra identidad. Por eso Jesús, empiezo con esta lectura, Jesús recibe, este es mi hijo amado, recibe la revelación, la confirmación de Dios como estamos recibiendo nosotros todos los días, pero después tiene que irse 40 días al desierto a comprobar en carne propia, orar, ayunar, comunicarse íntimamente con Dios, descubrir quién es, ¿verdad? ¿Quién sos? Descubrir realmente quién sos. Y una vez que descubras quién sos, entonces poder empezar tu ministerio, el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, volviendo a esa imaginaria que les dije, simplemente es para que entiendan que la dependencia muchas veces nos comprueba el cariño, la comunidad, la sostenibilidad de lo que puede representar para nosotros la iglesia o la comunidad, pero muchas veces solos en la intimidad, cerrando la puerta de la habitación, nosotros nos encontramos con quiénes somos y quién es Dios y buscamos la identidad. Y bueno, aquel que confía en Dios y que confía que va a aguantar estas 48 horas o estos 3 días, mejor dicho, en la selva solo, es porque tiene una fe un poco madura y luego de esos 3 días, yo le aseguro que de estas 10 personas buenas que están aquí conmigo tratando de estudiar la palabra de Dios, yo creo que si pasamos estos 3 días solos en el desierto como le dije, con tigres, con jabalí salvaje, con cocodrilos, con serpientes, y amanecemos vivos, vamos a decir, tuvimos la ayuda de Dios, hemos experimentado dolor, necesidad, tentaciones fuertes, mentales, emocionales y físicas. Y bueno, y vinieron a rescatarnos y estamos vivos para la gloria de Dios. Y voy a dar como testimonio a partir de ahora que Dios me mantuvo vivo durante 3 días en la selva. Bueno, así fue estos 40 días de Jesús en el desierto. Entonces, lo que quería decirles simplemente eso como introducción, ¿verdad?
Los discípulos pasaron 3 años para poder dar testimonio hasta hoy, sabiendo quiénes eran y quién eran su Dios y quién era su maestro. Y Jesús tuvo que irse 40 días en el desierto solo, sin comida y sin bebida, y orar y ayunar durante 40 días para después, una vez acabados los 40 días, recién sintió hambre y apareció la necesidad y apareció la tentación y el demonio. Pero cuando él vuelve del desierto, la palabra de Dios dice claramente, volvió con el poder del Espíritu. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, esa fue una breve introducción y a partir de ahora vamos a hablar un poco de la lectura de hoy, que es principal. La lectura de hoy es del libro de Daniel, del verso 1 al 12. Vamos a estudiar algo que muchas veces leímos, pero que hoy nos va a resultar absolutamente nuevo, asombroso y sensacional. Antes de leerle, le voy a confirmar un poco la situación en que estaba el pueblo de Judá y de Israel en ese entonces. Era absolutamente caótico y devastador, totalmente corrompido, corrompida la religión de Abraham, Isaac y Jacob, estaba corrompida desde su iglesia, desde la sinagoga, hasta todo el pueblo, ¿verdad? Y estaba en una crisis tan grande que vamos a ver después, ¿verdad? En esa crisis tan grande ocurre la devastación total. En una crisis tan grande de la sociedad, del pueblo de Dios, ¿qué ocurre? Bueno, ese pueblo de Dios fue perseguido, sitiado, tomado, destruido, saqueado, aniquilado, tomado como rehén, prisionero o esclavo. Fue tremendo. Era tremenda esa crisis porque nadie puede pensar que Dios puede permitir que su pueblo elegido y su pueblo que le honra y que le quiere, nadie puede pensar que Dios permita siquiera que este pueblo en este momento, en esta circunstancia, la sociedad el territorio completo de toda Judá y toda Israel completa haya sido, les repito, perseguido, sitiado, tomado, destruido, saqueado, aniquilado, y los que restaron fueron tomados como rehén, prisioneros o esclavos. Y hay un propósito de Dios increíble, maravilloso. Entonces, ese era el contexto de la crisis global en que vivía toda la sociedad en ese tiempo y que era prácticamente el concepto casi del mundo con lo que refiere a la historia de Dios y a la Biblia, ¿verdad? Era todo el pueblo de Dios elegido. Entonces, esto es una situación muy caótica, es como una pandemia de un virus que se amenaza con otro virus y que afecta a todos los niveles sociales, económicos, culturales, de relacionamiento. Es una crisis muy grande. ¿Y cómo Dios puede permitir algo así? Bueno, vamos a leer y vamos a aprender. Vamos a abrir nuestro sentido con la presencia de Dios que nos dé entendimiento, que nos dé consejo, que nos dé sabiduría, pero antes de eso que nos dé también santo temor, piedad, ciencia y fortaleza. Escuchemos con los oídos del Espíritu. Del libro de Daniel, capítulo 1,
Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. O sea, tomó todos los objetos sagrados del templo y lo llevó a la tierra de Sinar, y agrega la lectura, la palabra de Dios agrega y dice, los objetos de Dios verdadero, los llevó cautivo, los saqueó y lo llevó a su tierra y a sus dioses, ¿verdad? La casa de su Dios. Y colocó los utensilios del tesoro de Dios en las casas de sus dioses, dice. Y dijo el rey a Aspenac, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabio en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. 3 años. Dice, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Había muchos de Israel y de Judá, pero estos eran unos verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Dice, a estos el jefe de los eunucos puso por nombre, escuchen lo que hacían los caldeos y los babilonios. Dice, puso por nombre a Belsasar, ok, hubo un pequeño corte parece. Dice, a esto el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y dio por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo al jefe de los eunucos, Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para que con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto como jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbre de comer y agua de beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y le daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias,
y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó y los halló 10 veces mejores que todos sus magos y astrólogos que habían en su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. O sea, Daniel es un ejemplo de espiritualidad más fiel durante el tiempo de la máxima adversidad. Y explico por qué. Porque él no fue un monje de oración, ¿verdad? Él fue un funcionario del gobierno real de demoníaco, de un gobierno corrupto, de un gobierno casi, vamos a decir, totalmente corrompido hasta el punto de ser tirano y hasta el punto de ser abominable ante los ojos de Dios. Y Daniel fue como el gobernador y asesor de 3 imperios durante 70 años. Esto significa realmente es mucho porque pasó 3 imperios: el imperio neobabilónico, el imperio medo-persa y finalmente finalmente quedó como el imperio caldeo, ¿verdad? Entonces, 3 imperios, 3 gobiernos, 3 tiranos, y él no se corrompió y fue testigo de Dios durante todo ese tiempo. Pero vamos a ver un poco, en honor al tiempo, voy a acelerar un poco para que ustedes entiendan que esto no fue casual. Entre 100 y 150 años antes de que ocurra esto, el profeta Isaías en el capítulo 39, versos 5 al 7, dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha la palabra de Yahvé de los ejércitos. Vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que has atesorado de tus padres hasta el día de hoy será llevado a Babilonia y no quedará nada, e incluso tus hijos y tus que tú has engendrado servirán como eunucos y esclavos del palacio del rey de Babilonia. Esto fue aproximadamente 150 años de Nabucodonosor. Pero eso no es todo. Después de pasar 100 años aproximado de que Isaías haya dicho esto, Jeremías en el capítulo 25, 11, dice: y todo este país será saqueado y quedará reducido en desierto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se cumpla este tiempo, castigaré al rey de Babilonia y a su nación por sus crímenes, y castigaré al país de los caldeos, dejándolo abandonado para siempre. Entonces, 150 años antes, Isaías, un gran profeta del Señor,
habla de que va a ser llevado, va a ser arrasado y aniquilado, no solamente el pueblo, o sea, no solamente toda Judá, sino que también sus templos y sus tesoros y sus hijos iban a ser llevados a Babilonia. Entonces, y pasa 100 años y el Señor, a través de otro gran profeta, de vuelta le dice, pero, y ellos no entendían, pero ellos decían, pero ¿cómo si somos el imperio más grande, somos el pueblo escogido de Dios, estamos recontra bien? No, no puede ser, no puede ser. Jeremías, vos estás loco, y le apresaron y le persiguieron y le mataron. Pero, o sea, no, no le mataron, pero le tuvieron preso por estas, en un cepo le tuvieron por esta advertencia, ¿verdad? Que era 50 años antes de que acontezca. Nadie se podía imaginar que esto iba a pasar. Pero bueno, lo que sí que esto nos indica que primero, tu desierto, hermano, hermana, tiene un inicio y un fin. Tu desierto, hermano, hermana, está hablado y predicho por Dios y por los profetas de Dios. Y no solamente eso, sino que Dios pone un tiempo de inicio y pone un tiempo de fin y pone una garantía. Y esa garantía es que va a estar contigo hasta el final y que tiene un propósito, tiene un propósito. Cada desierto tiene un estado de conciencia superior al cual vos vas a acceder siempre y cuando integres esa experiencia y aprendas humildemente, mansedumbre y humildad de esa experiencia. Aprenda de esa experiencia para que no se vuelva a repetir. Y una vez que este desierto que estamos viendo acá tiene un inicio y un fin y está puesto por Dios, tiene también la garantía de que Él te va a acompañar y tiene también un propósito de Dios, un propósito de ser testigo, un propósito de, de, de persistir, no contaminarse y testimoniar lo que es el poder de mantenerse en el camino de la luz, en el camino de Dios. Y esto pasó con estos tres muchachos, ¿verdad? Estos tres jóvenes que fueron vistos con ojo clínico por Babilonia. Vamos a ver un ratito qué es Babilonia y por qué le eligen a estos jóvenes y qué hacen con ellos, ¿verdad? Entonces, hoy un poco quiero decirte esto, que este desierto, bueno, puede ser una enfermedad, este desierto puede ser una situación personal, este desierto puede ser también una carencia, este desierto puede ser una situación de angustia. Hoy recibí la noticia de un hermano mío que me comentó que un hombre muy bueno, un puertorriqueño que es profesor de nutrición y que trabaja con la investigación del cuerpo y ayudó mucho, tiene muchísimos libros lanzados, ¿verdad? Como bestseller y tiene microcápsulas en donde enseña la comida sana y hizo mucho bien, mucho bien. Hoy se suicidó, perdió la vida, se lanzó a un edificio, se está investigando aún, pero con la noticia leí que el índice de suicidio de Puerto Rico era 5 por semana y que estaba alcanzando en lo que va del año cerca, bueno, no quiero errar mucho con el número, pero sí era un número, calculen, si es 5 por semana, estamos hablando fácilmente de 40
suicidios de lo que va este año, ¿verdad? Y que esa es una tasa muy alta, es muy alta, muy alta y muy grande, y que viene a ser por toda esta situación que muchas cosas, que son desiertos que tenemos que pasar, y tenemos que pasar solos con Dios, solos con Dios. Es cierto que está la comunidad, es cierto que está la iglesia, es cierto que eso te va a ayudar, es cierto, pero hay una comprobación que vos tenés que hacer, la comprobación de que sos hijo amado de Dios, en quien tiene tu complacencia, la comprobación de que Dios tiene todo planeado, que nada se le escapa, que Nabucodonosor tenía un plan, quería no solamente arrasar con el pueblo de Dios, sino quería también arrasar con su cultura, con su religión, con su espiritualidad, y también quería apoderarse de los jóvenes que eran promesa, que eran muy inteligentes para usarle, ¿verdad? Y este Nabucodonosor, que hoy puede tener varios nombres, puede llamarse Bill, o puede llamarse como quieran, no quiero yo ponerle nombre, pero puede llamarse de muchas maneras, eh, como la puerta o la salida, en inglés, o como quieran, ¿verdad? Iluso cree que puede agarrarle al pueblo de Dios, saquearle al pueblo de Dios, sacar todos sus utensilios de su templo y arrasar con su gente y dominar completamente, no dejar piedra sobre piedra, y de agarrar los mejores jóvenes y dominar el mundo. Yo creo que se equivocó, creo que Dios tenía un plan, y ese plan tenía un plazo. Esos 70 años significan un tiempo en el calendario judío, un tiempo muy especial que se está cumpliendo más o menos en este año 2021, en tiempo de Dios, que nadie tiene la verdad, solamente el Padre sabe. Por lo tanto, yo no me voy a meter a trazar numerología ni nada por el estilo, pero que sí, esos 70 años tiene una representación en el calendario judío que se está acercando más o menos a este tiempo que estamos viviendo. ¿Y para qué? Para que Daniel se mantenga en esos tres imperios que pasaron por él, y que él se mantenga como consejero, como gobernador, que se mantenga como el más sabio, que se mantenga la luz de Dios y los principios de Dios en ese tiempo sin contaminarse. Y hasta hoy sigue siendo nuestro testimonio, ¿verdad? Entonces, voy a tocar brevemente lo que es Babilonia. Babilonia, dice la palabra de Dios, le llevó a la tierra de Sinar. Sinar, acuérdense que ya vimos en una charla acá, es, eh, es donde se creó Babel. Y ahí estaba Nimrod, ¿verdad? Que Babel quiere decir confusión, está en el valle de Sinar. Y Nimrod quiere decir rebelión. Entonces, acuérdense que ahí se construyó la torre de Babel cuando los seres humanos hablaban una sola lengua y tenían una sola raza, y dijeron, podemos hacer ladrillos, podemos cocinar con el fuego la arcilla, y podemos hacer obras más grandes que la de Dios y llegar hasta el cielo. Entonces Dios dijo a la pucha, esta gente no solamente es peligrosa trabajando muy unidos y muy juntos, sino que es astuta y malvada y desafiante, y se revela ante el amor y ante el bien. Y no importa matar, no importa, es muy grave lo que estaba pasando. Entonces Dios manda
que la gente empiece a hablar en lenguas diferentes y ahí se origina esta parte del Génesis en donde los pueblos se dividen y las razas se dividen y se forman las naciones por semejanza de lengua, porque nadie se entendía y cuando vos encontrabas con alguien que te entendías, bueno, con eso hacías la nueva nación entonces en ese valle de confusión se crea Babilonia. Babilonia se reconoce por sus jardines, por sus perfumes, por sus telas, por el comercio. En ese entonces Babilonia es todo lo que implica el mundo contaminado, alejado de Dios, el mundo comercial, que todo lo pasa por el dinero, el poder, el sexo, pero con una pequeña característica, genera confusión, tiene una estrategia, genera confusión, soledad y renegar de Dios, y renegar de tus valores, de rebelarte a Dios y a tus principios de Dios. Eso es Babilonia. Babilonia no es como la gente cree un pueblo, una nación o algo. Bueno, eso es de mi humilde opinión, ¿verdad? Es mi interpretación. Babilonia es un conjunto, ya lo dije en la charla pasada, es un conjunto de, de, de cosas terrestres, humanas, pesadas, en un estado de conciencia de 3 dimensiones, en donde la vanidad, la soberbia y los 5 pecados capitales, 6 pecados, 7 pecados capitales posteriores abundan y donde el valor de la persona sucumbe ante el poder y el dinero y estas cosas. Y esto tiene, como les dije, eso significa Babilonia. Babilonia está desde el Génesis en la Biblia hasta el Apocalipsis. Acuérdense que en el Apocalipsis dice cayó la gran Babilonia, ¿verdad? Es cuando ya triunfa el Cordero. Pero si está nombrado en el Génesis y está nombrado en el Apocalipsis, quiero contarles, y esto quiero contarles como buena noticia, que Babilonia no está muerta, Babilonia está más viva que nunca y está metido en nuestro ADN, en nuestra comida, en nuestra bebida, en nuestro trabajo, en nuestro pensamiento, en los medios de comunicación, específicamente en las big tech y en los gobiernos, en los grandes poderes del gobierno, en todos los sitios. Entonces, eso simplemente es para identificar qué es Babilonia. Y Babilonia en ese entonces sí era un gran imperio, tenía un territorio, hoy es más o menos cercano a Irán, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tienen dioses, una cantidad enorme, de los cuales yo anoté Marduk, Bel, Aco y Nebo, que son los 4 que tenían imágenes y templos por todos lados y que ellos hacían sacrificio y adoraban, ¿verdad? Entonces, centrándonos en la estrategia, ¿cuál era la estrategia? La estrategia era controlar cualquier parecido con la realidad. Les cuento que es pura coincidencia, ¿verdad? La estrategia era una estrategia de psicología, digamos, social, en donde se trata de, sin que nadie note, sin que nadie note, controlar, confundir, manipular lentamente para luego ocasionar una lenta soledad, aislamiento social y rebeldía. Rebeldía a los principios y los valores de luz.
Entonces, si ellos se presentan, ¿verdad? Con nombre y apellido, hoy me propuse no soltar ninguno, ¿verdad? Pero si ellos se presentan con nombre y apellido, que viendo los medios van a poder saber enseguida, tienen esta característica, controlar, confundir, manipular, aislarte y hacerte rebelde lentamente y sin que te des cuenta, ¿verdad? Entonces, crean un ambiente tóxico en los medios de comunicación e informan mal, pero con parte de la verdad. Esto es muy interesante, esto está anotado en mi puño y letra. ¿Por qué? Porque el mal usa la verdad y no solamente usa la verdad. El próximo jueves vamos a ver que usa la palabra de Dios como verdad, como parte de la verdad, para confundir y engañar. Entonces, crean un ambiente tóxico, eso quiere decir problema, ¿verdad? Es como, la pucha, vos estás grave y solamente yo te puedo solucionar, contratame a mí y te soluciono. Tu empresa está con problemas graves, tu salud está con problemas graves, tu situación jurídica está con un problema grave. Bueno, yo venía acá, yo te voy a solucionar. Eso es la estrategia de crear el ambiente tóxico, un ambiente que hay problemas. Eso hacen para mal informar, pero con parte de la verdad. Entonces, por eso manipulan los medios y por eso generan globos de mentira, porque esas mentiras tienen medias verdades que confunden enormemente. Y dice, y luego definir los enemigos y exterminarlos, excepto aquellos que pueden ser útiles para la causa. ¿Y quiénes pueden ser útiles para la causa? Acá en la palabra de Dios, en esta versión que leí, dice, separó, le mandó separar a unos muchachos. Traduce así esta versión. Jóvenes en otro. Entonces, ¿por qué? Porque el joven hoy en día, si no tiene mucho valor inculcado, es fácil ser arrastrado por la tentación de bienestar nada más. Nadie está hablando de nada malo. Y seducido por un mundo ya en supuesta libertad o en supuesta salvación, que después le pueden utilizar. Entonces ellos buscan, y leo otra vez la primera parte, dice, el tesoro, y le dijo para que separe a los hijos de Israel del linaje real, muchachos en quienes no había mancha, tacha alguna, de buen parecer, lindos, enseñados de toda sabiduría, sabios y de buen entendimiento, rápido, y dice idóneos para estar en el palacio real. Entonces, le separan a una cantidad que pueden ser utilizados. Entonces, acuérdense que dentro de nuestros propios jóvenes que queremos salvar en luz en Cristo Jesús y por la obra de Dios, ellos le van a echar ojo a los que son más inteligentes, a los que son más intrépidos y a los que son más bien parecidos y a los que tienen más liderazgo y a los que tienen, eh, a los que inician el bautismo o a los que inician el camino de la luz, a eso le eligen. Porque si se pasan al bando de la luz va a ser muy complicado para ellos. Entonces lo conquistan estratégicamente antes y lo llevan para su equipo. Pero ¿qué pasó acá? Bueno, acá le voy a decir algo muy interesante. Viene un
una separación de unos cuantos muchachos y un adoctrinamiento, dice la palabra de Dios. Cultura, dieta alimenticia y cambio de nombre. Entonces, vamos a empezar por la cultura. O sea, la verdad es que nos dicen la revolución tecnológica, que tenemos que manejar todo hasta el TikTok, ¿verdad? Y tenemos que no tenemos que quedarnos, tenemos que reinventarnos y manejar lo que es tecnología 5G, manejar estas cosas. Bueno, está bien, podemos con eso. Cultura, y rechazar lo que es ancestral, lo que es tradicional, lo que es de nuestros padres, tu cultura del dulce idioma guaraní o de tu idioma natal donde estés escuchando, o de las cosas tradicionales que te enseñaban tus abuelos. Rechazar eso y empezar a cultivarte con una nueva cultura tecnológica, a distancia, con distanciamiento social, sin tanto abrazo, sin tanto cariño. Bueno, podemos con eso. Después dice dieta alimenticia. La comida, la carne y el vino del rey. Y eso vamos a dejar entre paréntesis. Y después viene el cambio de nombre. Y ahí les quiero explicar algo. Daniel significa Dios es mi juez o Dios es mi justicia. Y a Daniel le colocan el nombre Belsasar, que significa Bel proteja tu vida. Bel, les dije que era un Dios muy maléfico, muy pagano, ¿verdad? Entonces, a Daniel le cambian el nombre y le ponen Belsasar. Bel proteja tu vida. A Ananías, que significa en hebreo don de Dios, le ponen Sarak, que significa iluminado por Aco. A Misael, que todos conocemos, que significa en hebreo quién como Dios, lo cambian en Mesac, que quiere decir quién es como Aco. ¿Quién es como Dios? ¿Quién es como Aco? Le ponen. Y Azarías, que significa en hebreo Dios es mi ayudador, le cambian por Abel Nego, que quiere decir siervo de Nebo, otro dios pagano que así se alimentaba con niños y esas cosas. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ellos querían destruir el resto de Judá y de Israel y querían por 3 años reculturizar a esta gente y formar testigos de la nueva Babilonia, testigos del mundo, testigos que hoy puedan estar en los altos poderes del gobierno y que puedan ser líderes, influencers, ¿verdad? Como los que tenemos aquí en Paraguay, que son unos famosos influencers ya muy comentados, ¿verdad? Ok. Tenemos cada influencer en el mundo y en nuestro país. Habrá buenos, ¿verdad? Pero bueno, eso querían hacer de estos jóvenes. Y ustedes saben lo que pasó con estos jóvenes. Estos jóvenes, liderados por Daniel, dijeron, bueno, podemos estudiar su cultura, podemos reinventarnos en las nuevas redes sociales, en el nuevo Internet que va a venir, en el nuevo sistema de comunicación 5G, y podemos también bancarnos los viajes a Marte y los extraterrestres que están muy de moda ahora. Que yo hablé en marzo, hoy estuve hablando con una persona que está aquí y le dije, yo en marzo ya avisé de que van a hablar de la venida de los extraterrestres. Y me río ahora porque no por soberbia, sino porque es profecía de Dios. Y dentro de poco le vamos a tener metido en nuestro
en nuestro sistema a los extraterrestres. Bueno, continúo. Dice, querían formar testigos de Babilonia en 3 años, así como Jesús en 3 años formó sus testigos de la luz, sus apóstoles, ¿verdad? Y le mandó a sanar, a liberar y a predicar la buena noticia. Bueno, acá estos querían formar 3 años y al cabo de 3 años presentarle al rey y ver si este dictador maléfico le caía en gracia a estos 3. Y termina la lectura diciendo que no encontró ningún joven de su propia raza y de todas las razas que ellos tomaron que tenían tanta inteligencia y sabiduría como estos 3 y que le halló 10 veces superior a todos los magos y los astrólogos y los sabios de Babilonia. O sea, así termina la lectura que yo acabo de leerle. Y ustedes saben que estos 3, Sadrach, Mesach y Abed-Nageo, fueron los que pasaron por el fuego. Daniel fue tirado a los leones 2 veces. Y como les decía, bueno, podemos contaminarnos, podemos estudiar su cultura, podemos actualizarnos, entre comillas. También, si nos quieren cambiar el nombre, hay una música que dice, si nos quieren cambiar el nombre, que nos cambien el nombre, dicen estos muchachos, ¿verdad? No hay ningún problema, que nos cambien el nombre y que nos cambien la cultura. Vamos a estudiar la última tecnología del 5G y de los que quieran, y de la 4ª dimensión, y de los Anunnaki y de todos los que quieran. Vamos a estudiar, vamos a estar al día. Nosotros los cristianos vamos a hacer lo que tenemos que hacer. También nos pueden llamar como quieran, nos pueden llamar fanáticos, nos pueden llamar retrógrados, nos pueden llamar de todo. No quiero decir las otras palabras, pero a mí me llaman de muchas maneras. Se burlan de mí de muchas maneras. Nos pueden llamar de cualquier manera, no importa, dice Daniel y sus amigos. Pero eso está afuera. El estado de conciencia a lo cual nos llama Dios es algo de adentro. Es nuestra alma. Es el Espíritu de Dios que una vez recibimos y que tiene que ser cuidado, mantenido y transparentado y mostrado, evidenciado en nuestra alma. Entonces, la comida no, porque la comida es parte de lo que ellos te quieren proporcionar a vos. Es parte de su compra, es parte de su convencimiento, es parte de lo que vos vas a hacer después, es lo que vos vas a tener. La comida no, dice Daniel, ¿verdad? Y le pone una prueba porque primero va un eunuco y ese eunuco le dice que no, y después va al otro y dice, ese otro encontró, Dios le puso gracia y le dijo, temo por mi cabeza porque si en 10 días te encuentro más flaco o pálido, me van a cortar la cabeza a mí. Y él le dijo, hacer la prueba. Si en 10 días nos encontramos más flaco o pálido, vamos a comer la comida del rey. Apostar por Dios, apostar por lo que sos, apostar por lo que sabes y apostar por lo que vivís de adentro para afuera. Apostar por tu interioridad y no contaminarse con las cosas de este nuevo mundo, de este nuevo orden o de esta nueva era o lo que quieran decirte. Entonces, ojo con lo que metes, ojo con lo que adquirís, ojo con lo que te regalan. ¿Verdad? Podemos aceptar estudiar su cultura, podemos aceptar también cambiarnos el nombre, pero no vamos a comer la comida de los reyes, ni no vamos a comer la carne contaminada del gobierno y del rey y de todas esas cosas, porque eso no va a permitir que mi alma se mantenga unida al Dios único y verdadero. Eso va a ser
que mi sangre se mezcle y eso va a hacer que yo pierda mi conexión con Dios. Entonces, ellos tenían ese plan. Estuve leyendo la noticia que el señor Bill Gates vaticinó para el 2022, hace unos días nomás, el fin de la era COVID. 2020, 2021, 2022. 3 años babilónicos. 3 años de distanciamiento social. Yo siempre hablo con mi amigo y con la gente y digo, se puede aguantar el tapaboca. Nadie dice nada. Se puede aguantar también otras cosas, pero si te quitan el abrazo, si te quitan el afecto, si te quitan el toque, si te quitan, si te aíslan. Yo tengo muchas personas en diferentes grupos que se encuentran solas, aisladas. Son presas fáciles de espíritu de tristeza, espíritu de depresión, espíritu de dolor. Y esa gente necesita romper el aislamiento social. Entonces, si seguimos con este juego numérico, ¿verdad? Bueno, 3 años babilónicos, que los teólogos hablan de 3 años y medio, pero bueno, acá en la lectura que estamos estudiando hoy, después vamos a cambiar esto, pero en la lectura que estamos estudiando hoy, dice 3 años y traerle a estos jóvenes y vamos a ver qué tal. Y después de 3 años los eunucos le presentan a Nabucodonosor y no solamente le convencen y le sirven y se quedan como consejeros y gobernadores, sino que pasan 3 reyes más, 3 gobiernos más y 3 imperios más y se mantienen ellos en el poder. Por lo tanto, hoy estamos hablando de que hay un propósito de Dios para el desierto. Y ese propósito de Dios es su gloria y tu gloria. Al final del tiempo que Él determina, como vimos en esta lectura, eran de 70 años en esta lectura y 3 años para la prueba para los muchachos. Entonces, Él determina que hay un inicio y un fin en tu desierto. Y ese inicio y un fin, y ese fin, tienen un propósito de que primero no te contamines. Segundo, integres el aprendizaje de la experiencia que viviste en ese desierto con Dios. Lo hables con Él, lo trates con Él, no te separes de Él. No te contamines metiendo falsas soluciones o falsos profetas o falsos pastores, porque vendrán muchos que hablarán en nombre de Jesús y hablarán también en nombre de la iglesia, de la tradición, y quieren confundir porque Dios es amor y luz, y el resto, sea luz, sea amor, y el resto está cumplido. Y hay un tiempo de desierto que estamos pasando ahora. Para los católicos es la cuaresma, para los cristianos algunos también. Pero esa cuaresma significa también un tiempo de desierto y de encuentro que vamos a estudiar el próximo jueves. Pero hoy estudiamos que hay un inicio y un fin marcado por Dios, controlado por Dios, que lo sabe todo y que tiene un propósito de que vos te eleves, de que tu alma se eleve, que tu alma entienda que hay un estado de conciencia que ya no gasta energía, que ya no gasta salud, que ya no necesita
ni la luz, ni la comida, porque vos sos el dador de energía y vos sos la luz y el amor, que es la suprema ley de Dios y la suprema energía de Dios. Y cuando nosotros llegamos a entender que somos hijos amados de Dios, que estamos viviendo una experiencia espiritual en un tiempo de experiencia carnal, material, humana, entendemos que vamos a pasar por desiertos y que cada uno de esos desiertos está planificado y controlado perfectamente por Dios para tu evolución y para tu acercamiento con Dios. Entonces, no te contamines, no te contamines, no cambies tu manera de ser, tu creencia, tu fe. Para eso está la palabra de Dios. Avalad todo espíritu con la palabra de Dios, todo profeta con la palabra de Dios. Y como les dije el jueves pasado, metele a Jesús en tu día a día. Hablarle de fútbol, hablarle de problemas, hablarle de vino, de comida, de trabajo, de tentación, de preocupación. Ese es no contaminarse. Y no te vayas a ir a meter, sí, pero allá hay un proyecto, allá voy a hacer otro proyecto nuevo, otra iglesia, allá va a haber otra congregación, otra cosa, yo voy a renunciar a esto porque esto es muy... No, no, no. Dice la palabra de Dios, no te vayas, no te vayas. Van a decir Jesús está aquí, Jesús está allá, no te vayas. Vos con tu Biblia, comprobar lo que escuchás. A mí no me tenés lo que creer en absoluto, pero puedes comprobar que yo hablo de mi experiencia que viví esta semana con una palabra de Dios, algunas que la recibo directamente, otra a través de otros pastores, otra a través de cualquier experiencia, de una canción. Entonces, este tiempo, este primer jueves, hoy vamos a hablar de que hay un tiempo de desierto. Ese tiempo de desierto tiene un inicio y un fin y tiene un plan de Dios, que es que mejores, que mejores. Tengo plan de prosperidad para vos y no de mal. Entonces, es un tiempo en donde hay una experiencia que puede ser dolorosa o no. Y en ese tiempo de experiencia dolorosa está un aprendizaje gigante, que si vos agarrás el 80% o el 70% de ese aprendizaje y lo integrás a tu vida, decís, Señor, esto es lo que vos me querés enseñar. Ah, ya sé. Apiádate de mí, que soy un pecador, ya no lo voy a volver a hacer. Hay un cambio, un aprendizaje, y en las mismas circunstancias no voy a elegir este mismo contexto. Entonces, eso es no contaminarse. Y el mundo te va a ofrecer nuevas tecnologías, nuevas cosas, nuevos tratamientos, hasta spray sanador ya hay, ¿verdad? Van a escuchar. Pero no, 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 no. Solo Dios está en control de todo. Este tiempo tiene que venir. Así como el diluvio le expliqué, este tiempo tiene que venir porque está en un nivel de crisis y de corrupción tan grande el mundo que tiene que venir esto. Y nosotros formamos parte de ese mundo corrupto. Entonces, la invitación es para todos. La invitación es para todos, pero tenemos que ser como Daniel, como Sarak, Misac y Abednego, o perdón, como Daniel, Ananías, Misaías y Azarías, que pasaron por el horno encendido de fuego con Jesús ahí, y pasaron también por los leones, y pasaron también por 1000 pruebas, por calabozos, por un montón de cosas, y no se contaminaron con la comida del rey. Aceptaron todos y trabajaron en el gobierno durante 70 años.
y después continuaron vivos. Pero durante 70 años estuvieron siendo líderes de luz y de Dios en la tierra, con 3 imperios babilónicos y con toda la combinación. Entonces, hay un propósito, no hay desierto sin gloria, no hay gloria sin desierto, y la gloria es un estado de conciencia superior que te acerca a Dios, que te hace conocerle más, que te hace su amigo y que hace que Él te reconozca en público y te diga, aunque estés en la selva del Chaco o aunque estés en una cápsula perdida en el espacio entre Marte y Mercurio, yo soy tu Dios, yo te cuido. Vos tenés que cuidarte, vos tenés que hacer las cosas en la tierra, pero vos estás bajo mi cuidado, vos estás bajo mi protección. Y si tenés que pasar por dolor y tenés que pasar por enfermedad y tenés que pasar por la muerte, todas esas experiencias son para tu bien y poder evitar cada una de ellas integrándome a mí en espíritu y en verdad en tu interior y no contaminarse con el mundo y con lo que ofrece el mundo hoy y con lo que vamos a ver en el noticiero o en Netflix o en lo que sea, que son medias verdades o verdades manipuladas, que lo único que hace nos produce miedo, temor, influencia de otros actores, de actores babilónicos, y también hacen que nosotros no podamos conocer, interactuar y vivir con el Dios verdadero que 24 horas al día nos quiere hablar y que 24 horas al día nos quiere reconstruir y nos quiere hacer permanecer en su gracia, en su paz y en su luz. Y también nos quiere sanar y también nos quiere liberar. Por eso ahora vamos a orar a este Dios, vamos a decir, Señor, gracias, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por este don de mostrarnos cómo en Isaías, en Jeremías y ahora en Daniel, nos hablas claramente de lo que estamos viviendo día a día y nos hablas claramente de las diferentes estrategias que usa la Babilonia más viva que nunca y el poder babilónico más vivo que nunca, que está hasta en nuestros parientes y que viven con nosotros y que están totalmente adorando falsos dioses y haciendo sacrificios humanos en contra del Dios de la vida y del Dios del amor, ¿verdad? Entonces, ojo gente, ojo porque está la ley del aborto que hemos hablado en marzo. Hay alguna gente que está acá desde marzo conmigo, desde que se inició la pandemia. Hemos hablado del aborto, hemos hablado también de la eutanasia, de las drogas, del tráfico de drogas. Hemos hablado también de las piedras, estas guías de Georgia. Hemos hablado de lo que venía y Dios fue directamente cumpliendo cada uno de estos acontecimientos y de estos mensajes sin dudarlo. Y hay unas cosas que tenemos que pasar, hermano, hermana. Y si no aprendemos, ese desierto se va a repetir. Y si no aprendemos, se va a repetir una vez más. Y dice la palabra de Dios, esta es la tercera vez que voy a visitarle y ojalá no tenga que usar ya la fuerza. Entonces, 3 veces mínimo se va a repetir tu misma experiencia dolorosa y si vos no trascendés, si vos no te conectás al Dios de la vida, si vos no te dejás de contaminarte con las macanas que te presenta Babilonia, con sus médicos, sus científicos, sus biólogos, sus juristas,
sus poderes del Estado. Si vos no te dejas contaminar con eso, si no comes su comida y no tomas su bebida, por lo menos tu interior va a estar resguardado. Y ese resguardo de tu interior es, aunque no lo creas, el Espíritu de Dios, que te mantiene firme, te mantiene fuerte y te mantiene sostenido con ese propósito de Dios para que después, como le dijo a Pedro, una vez que pase por la prueba y que seas sacudido, cuando vuelvas vas a fortalecer a tus hermanos. Eso dice la palabra de Dios. Una vez que pase tu desierto, no vaya a creer que, gloria a Dios, pasé al desierto. No, es para que cuando vuelvas te fortalezca a tus hermanos. Entonces, querido hermano, querida hermana, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a alabar, a glorificar. Hoy es un día muy especial para pedir, porque la liturgia de hoy habla de la oración de Esther y del pedido que hoy nos dice el Señor. Bueno, todo el año me pedís y yo todo el año quiero escuchar tus comentarios y vos todo lo que hace hablarme y pedirme, pero hoy es un día que te doy permiso, hoy quiero que me pidas. Entonces, hoy vamos a pedirle al Señor, por favor, escriban en Facebook, escriban acá, porque toda la semana yo y otras personas también están orando por lo que se escribe acá y por lo que se escribe en Facebook y por lo que se escribe en YouTube. Entonces, escriban su pedido. No hace falta que pongan su nombre si no quieren, y yo no lo voy a decir. Y el poder de la oración comunitaria, el poder de la oración es muy grande. Y hoy es un día para pedir. Hoy el Señor nos autoriza a pedir. Aprovechemos, hermano. Pidamos al Señor hoy, como Salomón, sabiduría para permanecer limpio en este mundo, para discernir entre las cosas de Dios y las cosas que vienen muy contaminadas y muy confundidas del poder babilónico. Pidamos a Dios hoy que no, como decía la lectura del Padre de ayer, de anteayer, perdón, que no nos deje caer en tentación. Pero nos dice, líbranos de la tentación. Dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Entonces, vamos a pedirle al Señor, no que nos libre de la tentación, sino que nos libres del mal. Que hoy queremos recuperar la salud, hoy queremos recuperar la fe. Creemos, Señor, pero te pedimos que nos haga de nuevo, que tengas un poco más de paciencia, que nos aumente nuestra fe, Señor. Queremos hoy pedirte por esta voz que tú me haces pronunciar en este momento, sea la voz del espíritu de esta gente que está en este momento viendo esta transmisión en vivo o en cualquier tiempo y en cualquier momento que le toque ver. Que mi voz sea su pedido, la voz de tu espíritu, que gime con gemidos inefables y te pide por cada uno primero de su salud, salud personal, salud individual, que le preserve, Señor, que le sane, que le devuelva, Señor, la salud por el poder de tu santo nombre, de tus santas llagas y de tu santa sangre. Hoy, Señor, te pido que me devuelvas la salud, Señor, a quien tú amas está enfermo. Y una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, que esta palabra se replique en cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor, en lo que están escuchando en este momento. Creemos, Señor, y te pedimos, di una palabra tuya ahora y tus ángeles dicen amén y yo digo amén y esa palabra tuya bastará para sanarme, Señor. Señor, somos esclavos, tenemos cadenas
materiales, cadenas emocionales, cadenas mentales. Somos esclavos del pecado, Señor, todos. Señor, apiádate de mí que soy un pecador. Conocerte a ti es conocer la verdad y la verdad me hace libre, Señor. Hoy te pido que a través de mi liberación, esta oración se haga, Señor, trascendente al tiempo y al espacio. Que los hermanos que están conectados ahora digan amén y digan como su propia liberación. Liberación del pecado y de las consecuencias del pecado, de las cadenas del pecado y de la paga del pecado. Porque tú, Señor, nos hace libre y al que el Hijo le hace libre, verdaderamente libre. Hoy nos liberamos también, Señor, en tu nombre. Te pedimos, porque tú hoy nos dices, pide y se te dará. Hoy te pedimos, Señor, que nos liberes de toda maldad, de todo hecho que se haya realizado o que se esté haciendo contra cada uno de nosotros, contra mí, de actos de maldad o de mala intención, de pensamiento, palabra, obra, deseo, que sea físico, mental, emocional o espiritual. Hoy, Señor, te pido que lo canceles, lo anules, tenga misericordia de las personas que hicieron, no le tenga en cuenta su pecado. Yo le perdono, Señor, y te pido que tú le bendigas a estas personas y se rompe la cadena de maldición, se rompe la cadena de hechizo, se rompe la cadena de maldición generacional por el poder de tu santo nombre, de tus santas llagas y de tu santa sangre y por el poderoso nombre de Jesús. Hoy, Señor, quedo libre de todo conjuro y de todo ataque espiritual, porque tú eres el único Dios verdadero, soberano de toda gracia y de todo poder, porque tu nombre está sobre todo nombre, Señor, y que toda rodilla en el mundo se doble y proclame la gloria a tu nombre, Jesús. Te pedimos, Señor, muy especialmente por las personas que están enfermas. En este momento, Señor, por las personas que están enfermas físicas, mental, emocional, espiritualmente, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo y tú lo puedes todo. Y hoy estamos aquí reunidos en fe, dando, pidiendo oración e intercesión por los enfermos, Señor. Hermanos, pidan ahora en voz baja, en voz alta, escrito, pidan en este momento. Yo te pido, Señor, en este momento, por Rosalín, por José Daniel, por Diana, por Luján, por María Belén, Héctor, te pido por Norberto, por René, por Chiquita, por Luz y familia. Te pido por una intención especial, por Rubén. Te pido también por Fabiane. Te pido también por José, Boris, Joaquín, por la salud de mamá Lidia. Señor, te pido por Rocío Montserrat, por Gladys y Evelyn, por Francisco José, por esta persona que te pide liberación, Señor. Te pido también que lo libere, que rompa las cadenas. Te pido por Leila. Te pido por esta intervención de esta persona, también por los mensajes grupales, por los mensajes individuales, que vamos a seguir orando y vamos a seguir leyendo. Pero Señor, tú lo sabes todo, Señor, tú lo puedes todo, Señor. Extiende tu mano. Si tú quieres, puedes sanarme, Señor, en este momento. Creo, Señor, firmemente. Aumenta mi fe y creo que tú eres mi Rey, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, soberano de todo lo que existe.
y por ti fueron hechas todas las cosas, y todo el mundo visible e invisible, Señor, está hecho por ti y para ti, Señor. Gloria a tu nombre. Te pido por la salud física de Saturnina en este momento, Señor. Extiende tu mano poderosa y misericordiosa que a través de este pedido de oración, Señor, manda a tus ángeles y tócale, Señor, sánale, sálvale, Señor, que en este momento los que estamos unidos en oración sintamos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, la cobertura de la palabra más poderosa que nos diste como oración. Padre, esa palabra tan gigante que tú nos diste, Jesús, para decir, Abba, papá, papito. Hoy, Señor, te confirmo como mi único Dios, mi Señor, mi soberano, mi Rey. Hoy, Señor, te confirmo de mi corazón que mi pedido principal y sobre todas las cosas que ya te he pedido mucho, hoy te pido, Señor, que por nada del mundo no dejes que me separe de ti, Señor. Te ruego, Señor, por todos mis hermanos y mis hermanas que están en este momento compartiendo esta oración, que sientan, Señor, tu abrazo, que sientan, Señor, que tú no tienes distanciamiento social, que tú no guardas la distancia, que tú quieres abrazarle, besarle, tocarle, traspasarle, amarle, sanarle, liberarle. Señor, cobíjale en tus manos y haz, Señor, que puedan sentir el poder que emana de ti, Señor. Como una mujer que tocó el fleco de tu manto, Señor. Y tú dijiste, siento que un poder salió de mí. Y ese poder que sale de ti, Señor, permite que ahora podamos tocar un pedazo de tu manto, Señor, y que ese poder salga de ti y venga a estas personas enfermas y que nos piden, Señor. Te pedimos que tú, Señor, obres conforme a tu santa y perfecta voluntad por los que están graves, por los que están haciendo pedido de oración en este momento, de las personas que están en necesidad de que tú le asistas, sea cual sea tu santa voluntad. Te pido, Señor, que tenga misericordia y que vayas junto a ellos, Señor, y que ordenes lo que debas ordenar, Señor, y que tus ángeles, Señor, le cuiden y le protejan. Te pedimos, Señor, que nos sostengas en tus manos, en la fe, y que a cada uno de mis hermanos le bendigas amorosamente y poderosamente en esta noche, que le muestres tu rostro, que haga resplandecer tu rostro sobre ellos, Señor, y que les conceda la paz. Que tu espíritu nos abrace, que podamos quedarnos en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, queridos hermanos. Que Dios esté con ustedes y que a no contaminarse, a estar firme en la fe en el Señor, fuerza que cada momento tiene un propósito, cada tiempo tiene un propósito de Dios y Él sabe lo que hace. No se desesperen, confíen en Dios que su gloria está llegando. Bendito el que viene en nombre del Señor. Gloria a Dios por siempre. Que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Que descansen en Dios. Amén.